¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo de la Mula con Farid Cajat. Les damos la bienvenida a este programa de análisis internacional. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Faltan solo 20 días para el 3 de noviembre, día de las elecciones en Estados Unidos. De hecho, ya un buen número de estadounidenses está ejerciendo su voto y desafiando las advertencias de Donald Trump en contra de esa forma de votación. Los candidatos Biden y Trump están haciendo campaña con las complicaciones que lleva el tema del coronavirus, aunque para Trump ese no parece ser un problema, y está desafiando el uso de mascarillas, por lo menos entre los que asisten a sus mítines. Trump ha estado en Pensilvania y va a estar en Florida. Biden ha estado en Florida, lo que da una idea de lo clave que pueden ser algunos estados en este tan peculiar sistema electoral estadounidense, en que la elección no se define por el voto popular, sino por conseguir 270 votos de los diferentes estados. Y hay estados que son clave. Por ejemplo, Pensilvania, Michigan, Wisconsin. Farid, en este caso, ¿por qué? Explícanos un poco este sistema de votación, ahí vemos el mapa, y por qué en el caso de la elección de Donald Trump en el 2016 bastó con que ganara ya Wisconsin, Pensilvania y Michigan para ya quedara derrotada Hillary Clinton. Sí, lo que hay que tener presente es que, como era en el caso en el Perú a inicios del siglo XIX, o en la primera mitad del siglo XIX, la elección del presidente es de manera indirecta. El pueblo vota, pero no para elegir al presidente. El pueblo vota para elegir representantes del estado en el que residen ante una entidad llamada colegio electoral. Los representantes de todos los estados en el colegio electoral son los que, por mayoría, 270 votos sobre 538, eligen al presidente. Y eso no había sido un tema mayúsculo hasta este siglo, porque desde 1889, si no me equivoco, hasta 1999, o sea, durante más de 100 años, solo había ocurrido una vez que quien ganaba el voto popular perdía la votación en el colegio electoral, y fue por un margen estrecho. Pero en el siglo XXI ya ha ocurrido dos veces y por márgenes crecientes. El año 2000 Al Gore gana por más de medio millón de diferencia el voto popular y pierde el colegio electoral. Y lo que ya fue un caso extremo fue el año 2016, Hillary Clinton gana por casi 2.900.000 votos de diferencia y pierde el colegio electoral. Entonces, el carácter poco representativo del colegio electoral es más obvio hoy en día que en el pasado, y por ende es un problema mayor, sin mencionar el problema de que una democracia debería ser quien gana más votos el que gana la elección en general, ¿no? Claro, y se le asigna a cada estado un número de votos electorales, Sí. ¿no? Y de ahí que se llega a esa suma mágica de los 270, y se supone que la cantidad de votos electorales es en proporción a la población que tiene cada estado. Si ¿no? Se supone, si un candidato gana, si sea por un voto o por una diferencia mínima, como fue en el caso de Donald Trump, que ganó Pensilvania por 44,000 votos, o, por ejemplo, ganó Michigan por 0,23%, igual se lleva todos los votos, salvo en dos Todos los estados. delegados. Sí. Bueno, Claro, todos los delegados, exacto. la primera cuestión, el número de representantes del Estado ante el colegio electoral no es exactamente proporcional a su peso dentro de la población. Poblacional, sí. Sí, porque tienen tantos representantes ante el colegio electoral los estados como representantes tienen ante la Cámara de Representantes, que ahí sí hay un criterio demográfico más claro, pero también 400. tienen dos representantes ante el colegio electoral por estado, porque ese es el número de senadores que tienen todos los estados. Entonces, California tiene 40 millones Se ha de detenido el ciudadanos. wifi Ah, de Farid. ¿no me escuchan? ¿Aló? Ahora sí. Sí, bueno, California tiene, digamos, 40 millones casi de habitantes, y tiene dos senadores, igual que Wyoming, que tiene 600.000 habitantes. Y eso, repito, la representación ante el colegio electoral son los representantes más los senadores. Y eso introduce un sesgo en favor de estados menos poblados proporcionalmente, que a su vez son proporcionalmente rurales, conservadores y votan republicano.
Por eso puede ocurrir lo que estamos viendo ahora. Bueno, Claro, pero siendo cosas como... Sí, dime. Bueno, y hay un detalle, los latinos, digamos, tienen la mala suerte en términos electorales de que pesan más en estados que rara vez están en disputa, porque o son estados donde siempre ganan los demócratas, como California, y entonces el voto latino no añade gran cosa, porque da lo mismo ganar por un voto o por 1 millón, Claro. y o son, digamos, significativos como grupo en estados como Texas, que casi siempre ganan los republicanos, aunque eso no es tan claro en esta ocasión. En esta ocasión no está tan claro. Claro, California tiene 55 votos, para darnos una idea del peso de cada estado, pero esos estados no son considerados en disputa, de hecho votan históricamente por un candidato demócrata y de ahí que casi ya no se haga campaña ahí al final, sobre todo al final, en la recta final, ¿no? Texas 38, 29 votos tiene Nueva York, que también tiene presencia hispana. Importante, Florida, 29 votos, ahí va a estar Trump. Y Trump está apelando ahora sí casi con desesperación a las mujeres de los suburbios. Por favor, pueden quererme, les ha dicho. ¿Por qué es tan importante? Porque salvo entre latinos, la brecha entre hombres y mujeres es enorme. Desde hace, yo diría que el primer hito de eso fue la invasión de Irak el año 91 por parte de Estados Unidos, cuando uno por primera vez encuentra que mujeres y hombres piensan distinto respecto a temas fundamentales. Digamos, las mujeres tienden a apoyar las guerras en menor proporción. No es un tema biológico, digamos, no es que las mujeres son intrínsecamente pacifistas, porque en los 70s apoyaron la guerra de Vietnam en la misma proporción que los hombres. La diferencia crece a partir de fines de los 80s y principios de los 90s, y ya hoy en día las mujeres votan en una gran proporción por los demócratas, 60, 65%. Los hombres votan mayoritariamente republicano. Varía según grado de educación, grupo étnico, pero en general las mujeres votan en mucha mayor proporción por los demócratas. Y entonces, claro, a lo que apela Trump es que las mujeres de los suburbios, que solían ser mayoritariamente mujeres blancas no hispanas, pero eso es cada vez menos cierto, solían ser por esa razón, digamos, blancos no hispanos y de mayor ingreso al promedio, solían ser más conservadoras. Pero eso ha ido cambiando. Entonces, lo que hizo Trump, por lo que les pide su apoyo, es que Obama aprobó una norma que impedía discriminar en el acceso a la propiedad en lugares como los suburbios, que eran hasta hace poco en una abrumadora mayoría blancos, no hispanos. Y como él revirtió eso y lo vendió como una medida de seguridad, va a haber, no lo dijo explícitamente, pero si hay menos latinos y menos afroamericanos, hay menos riesgo de seguridad. Es un poco el mensaje que dio Trump. Dice, bueno, por lo menos apóyenme por eso, dado que no me apoyan por virtualmente nada más. Sí, dijo algo así como, salvé sus malditos barrios, ¿no? Salvé sus barrios de esta decisión de los demócratas. También está apelando a los mayores. Son mis personas favoritas. Ese fue el video que grabó frente a la Casa Blanca, y algunos creen que lo grabó en realidad con una escenografía de la Casa Blanca. Y también apeló a ellos. Está perdiendo también apoyo ahí por el virus. Las encuestas lo revelan. Él gana por un amplio margen, entre unos 7% de diferencia. Bueno, en el Perú eso no parece grande, pero para estándares norteamericanos, donde la diferencia final fue de 2,5 puntos, sí es una diferencia significativa. Él gana por más de 7, si mal no recuerdo, por ciento el voto de los adultos mayores, 65 en adelante. Y esta vez va como 5 puntos detrás de Biden. Yo me atrevería a hacer este pronóstico. Si Trump pierde por un margen relativamente estrecho, va a ser por el voto de los adultos mayores, que han abandonado en cierta proporción a Trump, porque son conscientes de que ellos son los que tienen mayor riesgo de padecer síntomas severos y de morir en caso de infectarse con el COVID-19, y creen, de manera acertada en mi opinión, que la política de Trump respecto a ese tema los perjudica. Perjudica al país, pero los perjudica más a ellos. Si pierde ese grupo electoral, como parece que va a ocurrir, lo va a perder por esa causa. Y si pierde por un estrecho margen, esa va a ser la explicación fundamental.
Ahora, a juzgar por las encuestas, Trump podría perder por un margen no tan estrecho, pero yo ya no me atrevo a hacer pronósticos en esta materia. No, no, entonces los bolsones, estamos ya restando la base que tiene Trump, que existe y que lo apoya de todas maneras, y restando la base que tiene Biden, la base demócrata, ¿a qué bolsones, además de la gente mayor y las mujeres de suburbio, puede apelar cada candidato? A ver, acá hay un tema interesante que tiene que ver con los latinos. Blancos no hispanos, sobre todo hombres y sobre todo de edad relativamente avanzada, digamos 40 en adelante, 35 o 40 en adelante, son un bloque más o menos grande en favor de Trump. O sea, más o menos homogéneo, quiero decir. O sea, la gran mayoría de ese grupo vota por Trump. Minorías étnicas, sobre todo afroamericanos, los afroamericanos votan un 90% por los demócratas. O sea, con ellos el tema es si van a votar en cantidad suficiente para hacer una diferencia, no por quién votan. Si van a votar, votan demócrata. Los latinos son un grupo menos homogéneo. En los latinos hay infinidad de diferencias. Por ejemplo, nacionalidad de origen. Cubano-americanos son el grupo de origen latino que más proclive a votar republicano. Dominicano-americanos son el grupo de origen latino, tal vez puertorriqueños también, aunque no he visto las cifras recientes, más proclive a votar por demócratas. Los mexicoamericanos ya varían. ¿Por qué? Varían si nacieron o no en Estados Unidos, si su lengua materna es el inglés o el español, varían según nivel de ingreso. Entonces, por ejemplo, lo que decía de mujeres no es tan cierto entre los latinos. Las mujeres en casi todos los grupos, independientemente de cómo los definas, por nivel de ingreso, por etnicidad, las mujeres votan en mayor proporción por los demócratas. No es tanta la diferencia entre las mujeres latinas. Los latinos es el grupo al que hay que, digamos, prestar más atención focalizada, porque no hay tal cosa como un mensaje que apele a todos por igual. Pero hay dos países que sí pueden marcar la diferencia sobre cómo se pronuncian los candidatos, Venezuela y Cuba. En el caso de Trump, él sabe que Florida es muy importante para sus posibilidades de éxito. Recordemos que Florida tiene dos características. Ya ha sido el estado que definió una elección, el año 2000, por centenares de votos. Y es un estado que desde el 2000, cuando menos, se gana por márgenes muy estrechos. El 2016 Trump gana la Florida, pero gana por poco más de 100.000 votos, cuando uno tiene en cuenta que son decenas de millones de votantes o de residentes en la Florida, eso no es una diferencia grande. Entonces, para Biden hay caminos hacia la victoria que no impliquen ganar la Florida. Para Trump no. ¿Por qué? Porque primero la Florida es un estado pendular. ¿Qué quiere decir eso? A diferencia de California, que siempre vota demócrata, y Kentucky, que siempre vota republicano, Florida es uno de esos estados que puede ir cualquier dirección. A veces ganan los demócratas, a veces ganan los republicanos. Por ende, se les presta más atención. Que puede dar una sorpresa. Claro, y de los estados pendulares es uno de los más grandes, si no el más grande. Por eso es importante la Florida, sobre todo para alguien como Trump, que va atrás en las encuestas en general, también en estados pendulares, pero no va tan rezagado en la Florida, según algunas encuestas. No, pues no, a veces algunos le dan solo un punto de ventaja, ¿no? Que están a una distancia, un punto de ventaja, y son 29 puntos. Lo que me sorprende es que Trump haya escogido entre los últimos estados a visitar a Georgia, que normalmente vota republicano. ¿Puede estar perdiendo también apoyo ahí? ¿Por qué? El caso de Georgia no lo sé con certeza, la verdad. Hay una población afroamericana importante, y el tema es que no solía votar en gran proporción. No es un problema únicamente de motivación de parte del elector. Lo que hay que tener en cuenta es que los republicanos, conscientes de que cada vez tienen menos capacidad de apelar a minorías étnicas, están llevando a cabo, bueno, siempre llevaron a cabo una campaña de supresión del voto, sobre todo en el sur del país. Había una campaña de supresión del voto que por eso tuvimos el fenómeno del movimiento por los derechos civiles dirigido por Martin Luther King, para que se apruebe una ley de derecho al voto federal,
porque a nivel local los estados tomaban decisión. Hoy en día no tenemos que remontarnos a los tiempos de Martin Luther King. Hoy en día en Texas, por ejemplo, se hace algo tan ridículo como lo siguiente. Si votas por adelantado, o sea, antes del día de la elección, o por la razón que sea, no puedes votar el día de la elección, tu voto tiene que ser depositado en un ánfora, y en Texas se decidió que por cada jurisdicción, condado le llaman, debería haber solo un ánfora para evitar problemas de fraude. Y hay un condado, Harris, con 4.7 millones de habitantes, donde hay un ánfora para 4.7 millones de habitantes, más o menos 3 millones de votantes. Eso No es entran. obviamente ridículo, pero el punto es que, y ese es un condado con 70% de población proveniente de minorías étnicas, es un condado que vota demócrata, entonces hay que hacerles la vida imposible. Los republicanos se han vuelto el partido que hacen depender digamos, de la supresión del voto de las minorías su éxito nacional. Sí. Ahora, en las elecciones pasadas, bueno, claro, las encuestas no vieron venir esta victoria de Trump, y los resultados de Michigan, de Wisconsin y de Pensilvania fueron una sorpresa, no solamente porque ganó Trump, sino porque los demócratas lo tenían como estados que votaban por ellos. Sí. Estados de trabajadores, de personas que estaban en unión, en sindicatos. ¿Qué pasó ahí? Sí, ahí la paradoja es la siguiente, ¿no? Hillary Clinton gana por 2.865.000 votos la elección nacional en voto popular, pero pierde porque pierde por una diferencia de unos 60.000-70.000 votos en esos 3 estados que se suponía eran estados de Hillary Clinton. Lo que logró Trump en 2016 es que ganarle a Clinton parte del voto de blancos no hispanos de clase trabajadora en esos estados. Y título profesional, claro. Con bajo nivel educativo formal, no, me refiero a años de educación escolar o universitaria, menor nivel de ingreso que el promedio, no necesariamente, pero para ser del grupo étnico blanco no hispanos, bajo nivel de ingreso, más ingreso probablemente que afroamericanos, pero menor que la mayoría de blancos no hispanos, algunos sindicalizados que históricamente habían votado por los demócratas, pero que en parte, y eso es lo que hay que tener en cuenta cuando se habla del populismo, el populismo es un síntoma, no es el problema, es el síntoma de que hay un problema. Los acuerdos de liberalización comercial, y en particular el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio, costaron puestos de trabajo industriales en Estados Unidos. Y por ende había descontento entre blancos no hispanos de bajo nivel educativo y bajo nivel de calificación laboral, que habían perdido puestos de trabajo en esos estados. Por algo le llaman, si no me equivoco, son parte del Rust Belt. O sea, la idea es Rust es óxido. ¿Por qué óxido? Porque las fábricas, la maquinaria fabril se está oxidando, porque no se emplea. Eso es lo que le dio el triunfo a Trump. Solo fueron 60.000-70.000 votos en esos 3 estados los que cambiaron la elección. Solo en Pensilvania, 44.000 votos, y la diferencia fue de 0,72 a favor de Trump. En Michigan fue de 0,23% la diferencia, la menor, el margen más pequeño en la historia electoral de ese estado. Y en Wisconsin es 0,77%. Ahí, cuando ganó Wisconsin, es que ya sabían los demócratas que perdían la elección. Y una cosa interesante, Wisconsin en las primarias y Michigan en las primarias demócratas votaron por Bernie Sanders. Sí, porque Bernie Sanders tiene un discurso populista de izquierda en favor de recuperar puestos de trabajo industriales, y tiene políticas, o promovía políticas comerciales proteccionistas. En eso Sanders tenía un discurso dirigido a los trabajadores de esos estados, similar al de Trump, curiosamente. Claro, y mientras que Hillary, gran error en su campaña, los llamó deplorables, ¿no? A los seguidores de Donald Trump, sin entender las razones por las cuales apoyaban a Donald Trump. Ahora, lo que está pasando en este momento, y estoy leyendo el titular de CNN, que los votantes que ya están ejerciendo su derecho están desafiando a los intentos de Trump de llamar corrupta a esta elección. Y es que esa elección, a diferencia de otras, bueno, hemos visto en otros
casos que se roban partidos de fútbol, también se pueden robar a partidos, pero en este caso creo que es primera vez que se habla en Estados Unidos de la posibilidad de que un candidato no reconozca que perdió, dicho por el mismo Trump. Bueno, Trump alegó fraude en su contra cuando ganó. Difícilmente va a dejar de alegar fraude cuando pierda, si es que pierde. O sea, él no pudo aceptar el golpe para su ego, que era el hecho de que habiendo perdido el voto popular, había ganado la presidencia por el sistema de colegio electoral. Perdió el voto popular por cerca de 3 millones de votos. ¿Qué alegó entonces? Que también había ganado el voto popular, pero que hubo fraude en su contra, porque más de 3 millones, en algunas fuentes 5 millones, de inmigrantes indocumentados habían ido a votar. Nombra una comisión para investigar el tema en la que estaba su vicepresidente Mike Pence. La comisión no logra elaborar un informe porque no encuentra ninguna evidencia y se disuelve 2018 sin encontrar evidencia alguna del fraude que había denunciado Trump. Y ahora nuevamente está denunciando fraude, como si además los fraudes los realizara la oposición, habitualmente los realiza el gobierno. En Estados Unidos tiene un poco más de sentido porque Estados Unidos debe ser el único, si no uno de los pocos países con sistema democrático representativo donde no hay una autoridad electoral nacional. El sistema electoral está descentralizado por estados, pero igual los republicanos controlan alrededor de la mitad de los estados. Entonces, digamos, la idea de que solo en los estados demócratas se realizaría fraude no suena intuitivamente plausible, pero tampoco tiene ninguna base en la evidencia. Y ahí entra el tema de la Corte Suprema y por qué es la urgencia o por qué sería la urgencia de confirmar a la jueza propuesta por Donald Trump, que como hemos comentado acá, no se discute sus títulos académicos, su capacidad, pero sí si es que aplica el dogma católico para sus decisiones, ¿no? Pero ella no ha querido mencionar eso. Pero el tema de que si ella llega a ser jueza suprema durante un momento que se puede llegar a ver, a cuestionar la legitimidad o la legalidad de las elecciones, eso sí es un riesgo. Sí, la paradoja ahí es la siguiente. En las normas legales y en la Constitución no se menciona un rol arbitral para la Corte Suprema en temas electorales. Como dije, no hay una autoridad electoral nacional. Pero ¿qué pasa cuando se cuestiona no el resultado únicamente de un estado particular, sino el resultado nacional, como ocurrió el año 2000? Bueno, quien decide si la Corte Suprema es competente es la mayoría de jueces de la Corte Suprema, ese es el punto. Y el año 2000 la mayoría de jueces de la Corte Suprema decidió que era competente para resolver una controversia electoral. Estableció por ende el precedente de que es, a falta de un jurado nacional de elecciones, para decirlo en términos locales, el sustituto a nivel nacional sería la Corte Suprema. Y entonces, claro, si esta jueza es nombrada, habría una mayoría conservadora de 6-3. En honor a la verdad, hay estudios que sugieren dos cosas. Primero, los jueces, una vez designados, no siempre votan según sus creencias previas. Solo lo hacen en 7 de cada 10 votaciones. O sea, en 30% de las votaciones, a veces votan distinto a cómo habían votado siendo jueces o habían decidido siendo jueces a otro nivel inferior, o votan distinto a la opinión que habían expresado antes de ser jueces de la Corte Suprema. O de hecho han sorprendido los jueces nombrados por los dos jueces nombrados por Trump, han sorprendido en decisiones que ya han hecho durante el gobierno de Trump. Efectivamente, efectivamente. Gorsuch sí, fue el que permitió que se aprobara a nivel federal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Un juez conservador nombrado por el propio Trump. Por eso decía, los jueces no siempre votan de acuerdo a su trayectoria previa o las ideas que han expresado, y además rara vez se alejan por mucho tiempo de la mayoría de la opinión pública. Tienen en cuenta ese tipo de consideraciones. Ahora, el problema con la jueza que está nombrando Trump es que ya ha expresado opinión sobre una serie de temas que va a tener que ver la Corte Suprema. Y las ha expresado hace relativamente poco y ha sido consistente en el tiempo. Se cree que ella sería más ideológica incluso que las dos designaciones previas de Trump. Y claro, algunos le dicen tendrías que exonerarte si eres electa cuando ya se está llevando a cabo la votación. Ya que inhibirte.
claro, deberías exonerarte de participar en la decisión sobre el tema electoral si llega a la Corte Suprema. Y ella no ha dicho que se va que va a recusarse, digamos que va a abstenerse de participar en la decisión. No ha dicho que va a venir. Bueno, en realidad no ha dicho casi nada en esas audiencias que insistían los demócratas y realmente creo que no consiguieron ninguna declaración distinta de lo que ella antes haya dicho, ¿no? Quizás más inteligente fue Kamala Harris, que usó su espacio, porque cada senador tiene media hora para interrogarla, para decir lo que significaría el derogar el Obamacare. Claro, ella ya ha dicho, no recuerdo si fue, no fue un fallo, creo que fue un texto que escribió, que la decisión por una mayoría que se logró gracias a que un juez nombrado por republicanos votó junto con los jueces nombrados por demócratas, se mantuvo la constitucionalidad del Obamacare en un tema específico, el tema del mandato, o sea, hay la obligación legal de contratar seguro médico por parte de todos los ciudadanos adultos. Entonces, claro, algunos decían, ese mandato es inconstitucional. El juez Roberts, que fue nombrado por republicanos, fue el que escribe, si no me equivoco, el fallo de mayoría, donde se dice que ese mandato debería ser entendido como cualquier otro impuesto que tiene derecho a cobrar el Estado federal. Ella se ha pronunciado en contra de esa decisión. Y el tema del Obamacare, que le ha dado seguro médico a 20 millones de personas que no lo tenían, va a estar ante la Corte nuevamente en noviembre. No por ese tema, pero por un tema relacionado. Entonces, habiendo expresado yo opinión en torno a ese tema, y siendo una persona que a diferencia de otros jueces nunca parece haber cambiado de posición, el temor es a que su inclusión cambie la mayoría y el Obamacare desaparezca, con lo cual perderían seguro médico 20 millones de ciudadanos. Claro, ese es el escenario extremo, no es necesariamente lo que va a ocurrir, pero los demócratas están apelando al temor de esos 20 millones que tienen seguro médico gracias a Obamacare y que son sobre todo gente de minorías étnicas, particularmente latinos y afroamericanos. Que son además los más golpeados desproporcionadamente por el coronavirus. Exacto. Ahora, en estas perderían su seguro en este contexto. La elección pasada, bueno, no se vio venir, las encuestas no vieron venir el triunfo de Donald Trump. ¿Crees que han aprendido algo las encuestas y qué encuestas se puede seguir para tener una idea un poco más clara de lo que puede pasar? A ver, yo diría dos cosas. Curiosamente, los que fallaron fueron los modelos predictivos, no tanto las encuestas, porque las encuestas detectaron que en la última semana, básicamente por la reapertura de una investigación contra Hillary Clinton por parte del FBI, en la última semana de campaña Hillary Clinton pasa de tener digamos, mayoría de 6% en encuestas, en los promedios de encuestas nacionales, a tener una mayoría de 3%. 3% ya estaba dentro del margen de error estadístico de varias encuestas. Y al final ella gana el voto popular por 2,5%, hasta un poco más, 2,5%. O sea, la diferencia cae dentro del margen de error. O sea, en ese sentido, las encuestas nacionales no fallaron. Los que fallaron fueron los modelos predictivos que se basan en encuestas y en fundamentos como creación de empleos, por ejemplo, en el año previo a la elección. Datos duros, digamos, estructurales. Juntando esas dos fuentes de información, elaboran pronóstico de probabilidad de triunfo. Y había algunos, como el New York Times, el modelo del New York Times, que le daba a Trump una probabilidad de ganar la elección de alrededor del 9%. Cuando las encuestas nacionales te dan una diferencia que está dentro del margen de error estadístico, no me importa cuáles sean los fundamentos, no es razonable asignarle solo 9% de probabilidad de triunfo. 538, que fue la más acertada, le asignó, o sea, 538 en español, le asignó 29% de probabilidad de triunfo a Trump. Pero esa fue la que más, el modelo predictivo que mayor probabilidad de triunfo le asignó y era minoritario. Es 538 y tiene su página web, que sí, se puede entrar. Vale la pena. Yo le mencioné más de una vez porque es la que más acierta. Yo no tengo ningún vínculo con esa página. Simplemente es la que más acierta en sus pronósticos electorales. Sí, tienen buenas interpretaciones, además en podcasts. Es Nate Silver, el fundador, que comenzó trabajando para el New York Times, primero independiente, ¿no? Colaboraba y después fundó su propio sitio. Antes de terminar,
tu impresión del debate Pence y Kamala Harris, si crees que cambió algo, que impactó algo. A mí me pareció que ella pudo haber sido mucho más dura con él. Sí, yo creo que le fue mejor de lo esperado a Pence. Sí. Nuevamente, te va bien o te va mal no en función a la calidad de tus argumentos, sino en función a tu capacidad de influir sobre el electorado. Dicho eso, sin embargo, bueno, igual la mayoría de encuestas daban ganadora a Kamala Harris, pero eso creo que refleja el hecho, y por eso los debates no hacen una diferencia tan grande, uno, de que los debates lo ven en mayor proporción gente que ya ha tomado una decisión sobre por quién va a votar y que tiene baja probabilidad de cambiar su voto. Y dos, en el caso de los debates entre candidatos de vicepresidente, los ve mucho menos gente. El debate entre Biden y Trump lo vieron cerca de 80 millones de personas. El debate entre Pence y Harris lo vieron menos de 30 millones de personas. Entonces no ha hecho mayor diferencia. El que sí hizo una diferencia en favor de Biden, pequeña, pero la hizo, fue el debate con Trump. Sí, sí, y el debate, lo que más se recuerda, además del debate de Kamala Harris y Pence, es, bueno, es la mosca, ya eso nos da una idea. Eso ya no da una idea. Ahora, lo que falta también en este último tramo de la campaña, ya lo ha anunciado Biden, es que entre a tallar Barack Obama. La vez pasada también entró él y también ella, que hizo también campaña a favor de Hillary, Michelle Obama. Esta vez puede marcar alguna diferencia, quizás con la salida a votar de la población negra. Yo coincidiría con esa apreciación. Creo que eso es en lo que más puede apoyar Obama. Obama es en general y su esposa, pero ella no fue, digamos, funcionaria pública, son sumamente populares, pero no son populares entre blancos no hispanos de 40 años en adelante, menos entre hombres blancos no hispanos, pero probablemente sí entre minorías y sobre todo entre afroamericanos. Y en el caso de los afroamericanos, el punto fundamental es tasa de participación. Si votan 90%, 85 a 90% va a votar demócrata. El punto es que vayan a votar en alta proporción. Ahora, eso, y ahí Trump se metió cabe a sí mismo, eso puede estar cambiando en esta ocasión por el voto a través de correo. Los estudios revelan que, a diferencia de lo que dice Trump, el voto por correo, si bien aumenta la tasa de participación, no beneficia significativamente a ninguno de los dos partidos. Pero esta vez ya hay indicios de que está beneficiando a los demócratas, porque de tanto decirte tu propio candidato, en el caso de los republicanos, que el voto por correo se presta al fraude, cuando uno ve encuestas, los republicanos planeaban votar por correo en mucha menor proporción que los demócratas, y las encuestas entre quienes ya han votado por correo demuestran que eso está ocurriendo. Ahora lo que necesita Trump es que sus votantes vayan a votar físicamente a las urnas el día de la elección, y en un contexto de pandemia eso no está tan claro. Entonces ahora recién Trump les está pidiendo que voten también por correo, porque ya se nota en encuestas de quienes han votado por correo que 55% se definen como demócratas y solo 25% como republicanos. Voló el tiempo. Bueno, varios temas se quedaron, bueno, uno, por lo menos el del Grupo de Lima, quizás rapidito. ¿Qué está pasando con el Grupo de Lima que sigue a la Argentina, pero Argentina ya tiene otra posición? El Grupo de Lima surge para diferenciarse tanto de los países de la OEA, que no parecían dispuestos a hacer nada significativo en el tema de la ausencia de democracia en Venezuela, como de los Estados Unidos, que aplicaba sanciones, uno, y amenazaba con el uso de la fuerza, dos, durante el gobierno de Trump. El tema es que ese consenso en el Grupo de Lima se ha roto cuando algunos países eligieron gobiernos de izquierda, como Argentina, y otros gobiernos de extrema derecha, como Brasil. Entonces, el consenso interno en torno a esos dos temas en el Grupo de Lima se rompió. Y creo que eso se está reflejando. Argentina dice, y en ese tema creo que tiene razón, mencionar los efectos de la crisis venezolana sobre la seguridad y la estabilidad regional en un contexto en que países como Brasil, Colombia y Estados Unidos han invocado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que contempla el uso de la fuerza como posibilidad, no es un paso en la dirección correcta. El resto del pronunciamiento del Grupo de Lima no se diferencia de lo que ha dicho históricamente, pero ahí sí hay un cambio y creo que para mal. Y claro, y seguiremos pendientes, porque hemos dejado un poco de lado el tema de Venezuela por la pandemia, pero
se acercan unas elecciones que pueden ser, bueno, que van a ser clave, ¿no? En diciembre, ¿no? Entonces ahí volveremos también a tocar este tema. Y bueno, tenemos un programa más antes de las elecciones, el 3 de noviembre en Estados Unidos. Sí. Veamos qué pasa. Muchas gracias, Farid. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta el próximo programa de El Mundo de la Moda. Gracias.